Devocional 6 de abril, Juan 5, 23, 24. Creo. Tener vida eterna es tener a Cristo o tener al Padre y al Hijo. La vida espiritual que Jesús nos da es la vida de Dios. Es vida eterna porque es vida divina. Jesús nos enseña que desde el momento de creer se entra en la vida como si fuera un parque del cual nadie le puede expulsar. El creyente no está en posesión de la vida eterna, como si ya estuviera en el cielo viviendo con Dios, sino que tiene la promesa de la vida eterna. Tiene vida eterna. Esta promesa de Dios tiene condiciones o requisitos. El que oye mi palabra y crea al que me envió. Jesús enseña: el que oye su palabra puede dejar de oír, y el que cree puede dejar de creer. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El oír y creer la palabra de Cristo equivale a creer a Dios. Creer a Cristo es creer a Dios. Tener vida eterna es tener a Cristo o tener al Padre y al Hijo. Dios es como Jesús nos dice que es amor, y es entrar en una nueva relación con Él en la que el miedo ha sido desterrado. Quiere decir aceptar la clase de vida que Jesús nos ofrece, aunque sea difícil y conlleve sacrificios, en la seguridad de que aceptarle es entrar en el camino definitivo que conduce a la paz y a la felicidad, y rechazarla es tomar el camino que conduce infaliblemente a la muerte y al juicio. Quiere decir aceptar la ayuda del Cristo resucitado y la dirección del Espíritu Santo, y encontrar así la fuerza para todo lo que implica el camino de Cristo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero las ovejas pueden dejar de oír la voz del pastor, y pueden dejar de seguirle, y cuando lo hacen pierden la vida eterna. Cuando el hombre llega a ser creyente, no pierde su libre albedrío, y por eso puede dejar de seguir a Cristo. Los que están en pecado están muertos, es decir, separados de Dios. Cuando obedecemos al Evangelio tenemos vida, estamos reconciliados con Dios. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida eterna es nuestra herencia, y esta esperanza nos motiva a transformación a la imagen de Cristo. Cuando lo hacemos, entramos en una nueva relación con Dios. El juez llega a ser el Padre. Lo distante llega a estar cerca, la enemistad se convierte en confianza y el temor en amor. Entramos en una nueva relación con nuestros semejantes. El odio se convierte en amor, el egoísmo deja paso al servicio y el rencor al perdón. Entremos en una nueva relación con nosotros mismos. La debilidad pasa a ser fuerza, el fracaso éxito y la tensión paz. Declarar tener el mismo honor que tiene el Padre es afirmar igualdad con Él. Aquí Jesús dice que tiene la misma autoridad que Dios tiene. Presenta la razón por la que Dios delegó todo juicio al Hijo. Va mucho más allá de mostrar a Jesús como un simple embajador que actúa en nombre de un monarca, por cuanto le atribuye igualdad plena y completa con el Padre. Jesús dijo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es imposible que alguno deje permanecer en Cristo si nunca estaba en Cristo. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos los creyentes estaremos de pie ante el trono del juicio de Cristo, no por castigo del pecado, sino para determinar la herencia en el reino del Mesías. El aceptar el ofrecimiento de Cristo es encontrar la vida. Todos estamos vivos en cierto sentido, pero hay pocos que se pueden decir que conocen la vida en el sentido más real y de la palabra. La persona que acepta a Cristo ha pasado de muerte a vida. Ya en este mundo la vida se convierte en algo nuevo y emocionante. En el mundo por venir, la vida eterna con Dios se convierte en una seguridad. Oír tiene sentido de obedecer, poner atención, darse por enterado. Como creyentes, ya se goza de la vida que Jesús ofrece, pero aún no está plenamente realizada sino hasta el final de los tiempos. La única manera posible de honrar al Padre consiste en recibir y honrar al Hijo. Por lo tanto,
Se blasfema al Padre con el rechazo de su Hijo. Honrar, tener respeto, atención, miramiento, estimación, veneración, mostrar toda clase de atenciones. También dar alabanza, elogiar, reverenciar. Saber que el Hijo juzgará a la humanidad debe alentar a entenderle y seguirle. Al recibir el honor, igual que el Padre, es una indicación adicional de la deidad de Jesús. El que no cree ya ha sido condenado. Por eso desde ahora algunos están condenados, pero esto no significa que no pueda hacer cambio de su condición. Los condenados pueden llegar a ser salvos y los salvos pueden llegar a ser condenados. Jesús dice que el creyente tiene vida eterna para dar énfasis a que Dios siempre cumple sus promesas. El que oye y cree destaca en la acción continua, el que está oyendo y creyendo. Por lo tanto, el oír y el creer no son actos de un solo momento, sino acciones que deben continuar. Cristo afirma que la actual posesión de vida eterna está condicionada a una fe viva en el presente, más bien que a una momentánea decisión de fe que se tomó alguna vez en el pasado. Vida eterna no te llama mucho la atención debido a que en este momento tienes otras preocupaciones o vives demasiado bueno para atormentarte por algo que ni siquiera conoces. Vida, paz, felicidad, amor, sosiego, comunión, esa comunión íntima con Dios, eterna, quiere decir que el anterior estado nunca tendrá fin. Hay que oír la palabra de Dios, creer en lo que nos dice su Hijo Jesucristo y finalmente hacer o cumplir sus mandatos. Oír es lo mismo que leer, estudiar o escuchar la palabra de Dios. Si no conoces las Escrituras, tampoco sabrás qué es lo que Dios quiere que le creamos y mucho menos podemos hacer su santa voluntad. La fe, ciertamente, crece en nosotros mediante la lectura o escucha de la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, entonces podemos decidir si le creemos o no a Dios. Si crees de corazón, entonces tu actitud te llevará hasta hacer, puesto que la fe sin obras está muerta. No puede salvarme solo por creer en Dios. También hay que hacer su voluntad. Si no hacemos lo que oímos y creemos, entonces ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Cristo nos dice que el que hace la voluntad de Dios, ese es hijo de Dios, y si es hijo, también heredero del reino de los cielos. No podemos creer en Dios y seguir haciendo nuestra propia voluntad. Hay que poner la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Hay que someter nuestra voluntad para que prevalezca la de Dios. Si seguimos obedeciendo a la carne y no a Dios, quiere decir que todavía no hemos nacido de nuevo, que todavía nos gobierna el pecado y la carne, por lo cual no podremos entrar al reino de Dios. Ante esto evalúa hoy, creo. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre amado, nos enfatizas, Padre misericordioso, que el hacer hace parte del ser. Por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, porque por todo este tiempo, Señor, nos has llevado de tu mano bendita a la luz de la palabra, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque una y otra vez, Padre bondadoso, nos muestra, Señor, no solo la obra de tu Hijo, sino la obra del Espíritu Santo, Padre misericordioso en nosotros. Cómo cuando disponemos el corazón vamos creciendo, Padre misericordioso, en la palabra, Padre bondadoso. Pero también, Padre bondadoso, cómo cuando nos descuidamos nos vamos resbalando y nos vamos apartando, Padre misericordioso, de ti, de tu Hijo, del Espíritu Santo, de tu palabra, Padre bueno. Por eso una y otra vez, Padre misericordioso, no solo nos enseñas, no solo nos llamas, no solo nos exhortas, sino que nos llevas, Señor Padre misericordioso, a evaluarnos en la palabra, Padre misericordioso, para nunca perder la identidad. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, creo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si creen. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @bernalpastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.